Mi padre me vendió a un multimillonario frío. Acepté, pero su hijo dijo que me odiaba. Y tenía razón. Cuando mi padre me entregó a un multimillonario de corazón helado, pensó que iba a resistirme, que tendría miedo de quedarme con él. Pero, para su sorpresa, no solo no tuve miedo, sino que miré su mano herida y le pregunté, «Cuando lleguemos a casa, ¿puedo cuidar de tu mano?» Después de oír eso, el multimillonario me miró un rato, con una expresión imposible de descifrar. Luego se encogió de hombros. «No es nada. Ya sanará». Aún así, insistí. «Prometo que seré cuidadosa. No te va a doler tanto». Me sentí ridícula apenas lo dije. Las mejillas me ardían y nuestras miradas se cruzaron. Para mi sorpresa, había un brillo divertido en sus ojos. Sonrió. La primera vez que lo hacía, y tuve la sensación de que no lo volvería a ver. «Victoria, mi amorcito, siempre pensando en los demás», murmuró él, pasando su mano vendada por mi cabello. Entonces su tono cambió, frío y distante. «Mereces tener una opción. No soy ningún santo, pero trato de ser justo. Aquí va la propuesta. Cásate conmigo por 1 año. Cuida de mi hijo, Miguel. Te pago $1 millón. Después de eso, puedo buscar a alguien más. O puedes seguir a mi lado». No era exactamente una opción. «Acepto el contrato», susurré. Ray asintió. «Buena niña. Mañana el abogado va a preparar todo». Estaba agotada. Cuando llegamos a su apartamento, no podía dejar de temblar. Ni siquiera su abrigo fue suficiente para espantar el frío. «Nos llevaremos bien, siempre que dejes de esperar que alguien te ayude», dijo Ray, abriendo la puerta. Había mencionado un hijo antes, y la idea de que alguien me viera tan vulnerable me avergonzaba. Me volteé para pedir ropa, pero él sujetó mi rostro y me besó con fuerza. Luego arrancó el abrigo de mis hombros, dejándome completamente expuesta al frío. «He sido demasiado generoso contigo, gatita», murmuró, pasando a mi lado. Las lágrimas me ardían en los ojos. Si eso era generosidad, ¿qué sería la crueldad? «¿Vienes o no?», gruñó él. Fui. Su cuarto era más grande que toda la casa de mi padre. La cama enorme solo me hacía sentir más pequeña e impotente. Mientras la miraba, preguntándome qué habría pasado allí, el celo me invadió sin previo aviso. Los ojos profundos de Ray me clavaron en el sitio. «Ven acá, gatita». No pude moverme. Él se acercó y cuando estuvo a punto de alcanzarme, el miedo me dominó. Me giré y corrí. Él me atrapó con facilidad, soltó una maldición, levantó la mano, y yo me preparé. Pero no pasó nada. En lugar de eso, me lanzó a la cama. Temblaba, esperando lo peor. Pero cuando se acostó sobre mí, mi cuerpo me traicionó. Acogí su calor. Lo besé, torpemente, intentando mostrarle que el cariño podía ser suave, no rudo. Él se rió. «Aprendes rápido, gatita». Pero pronto se apartó. Otra vez frío. «Eres demasiado inocente. No es lo que necesito. Tal vez en otro momento». Las lágrimas llenaron mis ojos. No me tocó con crueldad, pero el rechazo dolió más. Yo era su esposa, y él no me quería. «Si sigues llorando, te voy a mostrar lo que es ser realmente rudo», advirtió él. «Lo que viste hasta ahora fue contención. Límpiate. Vas a conocer a Miguel en 2 horas. Y haz que le gustes. Una niña que solo llora y no sabe sonreír no vale ni 20 millones». Asentí y fui a ducharme. La vergüenza en sus palabras dolía más que el agua. Él entró detrás de mí. Ni me sorprendí. Me lavó él mismo. Tocó cada parte de mi cuerpo como si fuera suya. Y de cierto modo lo era. Más tarde conocí a Miguel. El niñito miró a su padre y frunció el ceño. «No me gusta. ¿Es mi nueva niñera?» «Más que eso. Tu nueva mamá». Miguel se rió. Era la cara de Ray. Me agaché y sonreí. «Yo también estaría sorprendido si te gustara desde el primer momento. Sería medio raro, ¿no?». Él parpadeó. «¿Por qué?». «Porque todavía no sabes si soy buena o mala». Miguel pensó un poco. «¿Y cómo lo descubro?». «Obsérvame. Mira cómo actúo». Él asintió, pensativo. «Entonces, si me dejas comer helado todos los días...». «Basta», interrumpió Ray seco. Miguel agarró su videojuego y se fue sin decir nada. La mirada de Ray se suavizó mientras observaba a su hijo. De verdad le importaba, pero cuando volvió a mirarme, el hielo estaba de vuelta. ¿Ya tratando de mostrar lo buena que eres? Yo no quise... Él rió, amargo. ¿Crees que vas a conquistar a mi hijo? ¿Acercarte a mí? ¿Asegurar tu lugar? Eso no va a pasar. Gatita. Negué con la cabeza. Solo me importa Miguel. Ray bufó. Pero antes de que pudiera decir algo más, entró el mayordomo, seguido por 2 rubias idénticas y una pelirroja. Empecé el día aún temblando al recordar el calor de sus dedos en mi cabello y el sabor de su beso seco. Ray, mi esposo por obligación, no había dormido a mi lado. Su cama permanecía fría, como él. Yo, envuelta en la manta demasiado corta,
Sentía el vacío de la mansión y el peso del silencio. Cada susurro del viento en los pasillos me recordaba que estaba viviendo dentro de los muros de un castillo extraño. Me levanté, con la garganta cerrada, y bajé a la cocina con los pasos apenas audibles. El mayordomo, el señor Esteban, me vio y me tendió una bandeja con té y tostadas calientes. Sus ojos eran los únicos que me miraban con algo que no era desprecio: curiosidad. Tomé un sorbo y la casa pareció despertarse lentamente. Mientras comía, escuché voces en el pasillo. Las dos rubias y la pelirroja entraron riéndose. Sus tacones repiqueteaban como escarnio. Se me erizaron los vellos. Pude verlas acercarse al comedor. «Buenos días, esposa», soltó una de las gemelas con una sonrisa torcida, alargando el saludo como si fuera veneno. La pelirroja soltó algo parecido a una carcajada y agregó en voz alta: «¿Cómo dormiste, Victoria? ¿Te acostumbraste al frío?» Me obligué a mantener la compostura. Respondí con un murmullo: «Bien, gracias». Ellas se retiraron con un carraspeo casi coordinado. Su superioridad se percibía en el aire. Mi piel se levantó. No las conocía, pero cada gesto gritaba que estaban ahí para herirme. Eran reivindicación de rey, vestigios de un pasado que debían seguir marcando mi presente. Salí al jardín trasero, mi único refugio, donde el aire era denso y el perfume de las azaleas me daba aliento. Me aferré al cuaderno que había encontrado la primera noche. Aún temblaba al tocarlo. Lo abrí en la página donde la viuda de Rey hablaba de un viaje maldito por Sevilla. Mi corazón se encogió. Las palabras temblaban en tinta casi borrada, como si la persona hubiera dudado antes de escribir. ¿Qué secretos guardaba esa mujer muerta? Miguel apareció, con la mirada esquiva, el joystick en la mano. Se detuvo, sin decir nada, observándome, evaluándome. Yo enderecé la voz. «Hola, Miguel. ¿Quieres compañía?» Él dudó y asintió sin palabras. Nos sentamos en el césped. Apenas empezamos a conversar sobre juegos y colores. Vi en su mirada algo cambiante, frágil. Un atisbo de esperanza me recorrió el pecho. Entonces, escuché el motor. Ray volvió temprano. Las risas cesaron. El aire se heló. El timbre de la puerta atronó en la distancia, abriéndose en mis nervios. Sentí que el mundo entero se tensaba con su retorno. En el comedor, lo esperaba la reunión diaria de desayuno. Ray entró con paso firme. Vestía traje oscuro, impecable, pero su mirada estaba endiablada. Se detuvo ante mí. Su presencia fue un cuchillo. Yo respiré hondo, y en voz firme pero suave le dije: «Buenos días». Él me examinó en silencio. Sus labios se curvaron apenas. «Victoria». Se volvió hacia Miguel sin decir más. El niño bajó la cabeza. El silencio reclamó espacio. Las tres mujeres me lanzaron sonrisas de victoria, fijas como espinas en un pacto silencioso. Yo estaba sola y sin defensa. Ray se sentó, sin mirarme. Tomó el periódico y arrugó la primera página, rompiéndola casi. Me alzó la vista y soltó: «Hoy haré un anuncio. Miguel y yo saldremos un momento. Después hablaremos». Yo asentí, con el corazón galopante. Salió junto al niño, sin una palabra. El mayordomo nos siguió con solemnidad. La atmósfera se tensó como una cuerda a punto de romper. Me senté, el té temblándome en la mano. El crujido del periódico roto resonó como un presagio. Miré a las ex amantes. Sus ojos brillaban con el fuego de la victoria momentánea. Sabían que algo estaba por venir. No pude evitarlo. Abrí de nuevo el cuaderno y le quité el polvo a la siguiente página. Allí, en un margen casi ilegible, aparecía un nombre: María Almanza. Mi sangre se heló. Provenía de una señora que no había conocido, pero cuya vida parecía conectada al misterio de la muerte de la esposa de Ray. Un escalofrío me recorrió. Mientras lo releía, escuché la puerta principal cerrarse con un golpe seco. El silencio que quedó retumbaba en mis oídos. Sentí que algo más se rompía dentro de mí. No era una invitada ni una víctima. A partir de hoy, me convertía en investigadora, en conspiradora, en estratega. El té se enfrió, mis dedos quedaron rígidos, y entendí que el verdadero juego apenas comenzaba. No supe por qué, pero ese nombre, María Almanza, me persiguió toda la mañana como un susurro en el oído. Lo escribí en un papel y lo escondí bajo la manga, como si fuera un secreto prohibido. Mientras tanto, la mansión hervía en silencio, como un volcán que disimula su lava. Me refugié en la biblioteca después del almuerzo. Era un lugar que nadie parecía visitar, y por eso era mío. Allí sentí la seguridad que no encontraba en mi propia habitación. Acaricié el lomo de un libro antiguo cuando Esteban, el mayordomo, apareció sin hacer ruido. «Señora Victoria, dime solo Victoria, por favor». Asintió, sin sonreír. «He escuchado ese nombre antes, el que encontró en el cuaderno». Lo miré, inmóvil.
No había dicho nada en voz alta. Me observaba con una expresión pesada, como si dudara en cruzar una línea invisible. ¿La conocías? No personalmente, pero trabajó aquí, hace muchos años, antes de que la esposa del señor Ray falleciera. Tragué saliva. ¿Qué le pasó? Desapareció. Una mañana, como si se la hubiese tragado la tierra. La policía vino, pero no encontraron nada. El señor Ray dijo que se había ido por voluntad propia. No dejó carta, ni pertenencias, ni siquiera cobró su último sueldo. Mis dedos se apretaron contra el respaldo del sillón. ¿Qué hacía ella aquí? Era la institutriz del pequeño Miguel. Lo cuidaba mientras su madre aún vivía. Lo sentí. El nudo. Ese que se forma cuando tu instinto te grita que algo está mal. Muy mal. Esteban se retiró con una leve inclinación. Yo me quedé en la penumbra, los ojos clavados en el ventanal. Afuera, los jardines seguían intactos. Dentro de mí, todo temblaba. Ray y Miguel regresaron al anochecer. Me lo encontré en el vestíbulo, aún con la chaqueta puesta. Ray me miró como si evaluara si debía hablarme. No dije nada. Miguel pasó de largo, cabizbajo. ¿Dónde estuvieron? Pregunté por inercia más que por interés. Ray tardó en responder. Al final, escupió. Fuimos a ver una tumba. Me congelé. ¿Qué tumba? La de mi esposa. El silencio fue absoluto. ¿Por qué llevaste a Miguel? Porque debe recordar quién era su madre. Y tú, deberías tener claro que jamás ocuparás su lugar. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Pero no respondí. Él se alejó, dejándome en medio del mármol frío del vestíbulo. Subí al cuarto de Miguel. Llamé suavemente antes de entrar. ¿Miguel? Él estaba acostado, sin su consola, sin dibujos, sin nada. Solo su mirada clavada en el techo. ¿Quieres hablar de lo que viste? Sacudió la cabeza. Papá dijo que ella murió por mi culpa. Mi corazón se partió. Eso no es verdad. Los niños no matan a sus madres con su existencia. Él me miró, y por primera vez, se quebró. María me lo dijo. Me lo dijo antes de que desapareciera. Me acerqué lentamente. Mis dedos temblaban cuando le toqué la frente. ¿Qué más te dijo María? Que si ella moría, era porque había cosas que no podía permitir. Que si me pasaba algo, le dijera a alguien que mirara los papeles de la caja fuerte de papá. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Qué caja fuerte? La del despacho, detrás del cuadro de la Casa del Toro. Mamá nunca supo que estaba allí, solo María y papá. Le acaricié la cabeza. Gracias por confiar en mí, Miguel. Me fui directo al despacho. Cerré la puerta con llave. Miré el cuadro. El toro estaba embistiendo a un torero que caía en cámara lenta. Metí los dedos por detrás y sentí el borde de metal. Era real. Retiré el cuadro y allí estaba la caja fuerte. Usé los números del cumpleaños de Miguel. Nada. El aniversario de bodas. Nada. Probé el día de la muerte de la esposa. Nada. Entonces recordé lo que Ray había dicho. Miguel debe recordar quién era su madre. Marqué su fecha de nacimiento. La caja hizo clic. Se abrió. Dentro había papeles, fotos, contratos y algo que parecía una carta. Tomé la primera página y leí en voz alta. Si estás leyendo esto, es porque María no logró escapar, y tú estás más cerca de la verdad de lo que Ray jamás permitirá. Esa noche no dormí. La carta era extensa, escrita a mano, con letras apretadas y nerviosas. Parecía más un testamento que una confesión. María Almanza no solo había sido institutriz, sino también la confidente silenciosa de la esposa de Ray. En esas hojas, relataba cómo la señora había empezado a sospechar de su marido meses antes de morir. Decía que Ray mantenía reuniones secretas con un empresario corrupto de Valencia, que tenía una segunda cuenta bancaria en Andorra, y que la esposa había descubierto que parte de su fortuna provenía de negocios turbios relacionados con tráfico de influencias en constructoras estatales. Pero lo más perturbador era lo que venía al final. María aseguraba que la esposa de Ray no había muerto en un accidente, que la última noche que la vio, la señora le dijo llorando que había firmado unos papeles que no entendía y que tenía miedo de lo que Ray pudiera hacerle si intentaba anularlos. «Él me quiere muerta, María», decía una frase subrayada. Me temblaban las manos. Cerré los ojos y apreté la carta contra el pecho. Ya no había marcha atrás. Yo no era solo una esposa por contrato. Era testigo de algo mucho más oscuro. Estaba en el centro de un legado construido sobre mentiras y quizás sangre. A la mañana siguiente, decidí no fingir más. Bajé a desayunar con los documentos bien guardados en mi ropa interior. Una pequeña carpeta escondida bajo mi blusa. En el comedor, las gemelas y la pelirroja cuchicheaban como siempre. Ray no estaba. Ni Miguel. Esteban me observó con una leve inclinación de cabeza. Le devolví la mirada. Había algo silencioso entre nosotros, como una promesa muda. Cuando terminé de comer, subí sin decir palabra al ala norte,
donde estaban las habitaciones menos utilizadas. Buscaba un lugar donde pudiera escanear los documentos. Esteban me había dicho que allí había una impresora antigua y una fotocopiadora. Caminé en puntillas, el corazón martillando. Abrí una puerta y encontré a la pelirroja en ropa interior, recostada en una chaise-longue. ¿Buscas algo?, preguntó con voz empapada de veneno. Un poco de privacidad. ¿Puedes? Me miró con superioridad, pero luego sonrió. Aprovecha mientras puedas, querida. Rey no tarda en aburrirse de sus juguetes nuevos. No respondí. Cerré la puerta y seguí mi camino. Al encontrar el pequeño despacho vacío, entré y comencé a copiar los documentos. Tardé más de 1 hora, y cada hoja que salía por la máquina parecía más peligrosa que la anterior. Guardé las copias en un sobre, y escondí el original bajo una tabla suelta del suelo, que descubrí por casualidad. No era tonta. Si algo me pasaba, alguien más tenía que poder encontrar esto. Por la tarde, Miguel me pidió que lo llevara al jardín. Jugamos un rato. Él se rió por primera vez desde que llegué a esa casa. Verlo sonreír era como ver salir el sol tras semanas de tormenta. ¿Crees que María fue buena? Sí, respondí sin dudar. Intentó protegerte, y ahora yo también lo haré. Él me miró fijamente, asintió con la cabeza y me abrazó, tan fuerte que no pude evitar sentir un nudo en la garganta. Fue ahí cuando Rey apareció, parado en la entrada de piedra del jardín. Nos miró a los dos con una mezcla de sorpresa y fastidio. Miguel, a tu cuarto. El niño obedeció sin quejarse. Rey se acercó a mí con pasos medidos. ¿Desde cuándo eres tan cercana a mi hijo? Desde que decidí dejar de fingir que estoy aquí solo por el dinero. Me observó en silencio. Su mirada era fuego controlado. Luego soltó. Mañana nos vamos a Sevilla. Tengo una reunión importante. Tú vienes conmigo. ¿Por qué? Porque necesito controlar lo que haces. Me cansas, Victoria. Estás demasiado cómoda. Me encogí de hombros. Y tú estás demasiado nervioso para alguien que dice tenerlo todo bajo control. Vi cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula. Empaca, no tardes. Ray se fue. Yo me quedé inmóvil. Esa noche, mientras preparaba la maleta, abrí el cuaderno de nuevo. En una hoja final, escrita con tinta roja, había una sola frase. Si algún día llegas a Sevilla, busca a Clara. Ella sabe todo. El cuaderno cayó al suelo. Sevilla no sería un simple viaje. Era la próxima etapa de algo mucho más grande. No recuerdo haber dormido esa noche. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente no podía desconectarse. Sabía que Sevilla no era solo una ciudad en el sur. Era una herida abierta. Algo se había roto allí mucho antes de que yo llegara a esta historia. Rey no me habló en todo el trayecto, ni en el coche hasta el aeropuerto privado, ni durante el vuelo. Solo intercambió mensajes con alguien mientras bebía en silencio su whisky. Miguel no vino. Se quedó con Esteban. Eso me alivió más de lo que quise admitir. Aterrizamos en Sevilla a las 5 de la tarde. El aire cálido y seco me envolvió al salir del jet. La ciudad olía a azahar, historia y secretos. Me llevaron directamente a una finca enorme, blanca por fuera, con ventanales azules y un jardín que parecía sacado de una pintura antigua. Allí nos recibiría la familia de la Vega, unos socios de Rey con demasiada elegancia y demasiadas sonrisas fingidas. Durante la cena, todos hablaban en voz baja, como si temieran que las paredes escucharan. Hablaban de inversiones, reformas, nombres de políticos. Yo solo observaba. Rey me presentaba como su esposa reciente, sin más detalles. Nadie preguntó mucho. Nadie se atrevía. Cuando me excusé para ir al baño, aproveché para caminar por los pasillos. Buscaba algo, cualquier pista, un rostro, un cuadro, un nombre. Entonces lo vi, un retrato colgado junto a la biblioteca. Una mujer joven, de cabello castaño recogido y mirada penetrante. Abajo, una placa. Clara Almanza, 1980. Mi corazón dio un vuelco. Almanza. No podía ser coincidencia. Recordé la frase del cuaderno. Si algún día llegas a Sevilla, busca a Clara. Estaba aquí, en esta casa. Esa noche, fingí dolor de cabeza y me retiré antes que Rey. Cuando supe que él se había quedado en la terraza bebiendo con los hombres, salí en silencio por el pasillo del retrato. Toqué la puerta de la biblioteca. Estaba entreabierta. ¿Clara? Susurré. Nada. Entré, los pies descalzos para no hacer ruido. El olor a libros antiguos me abrazó. Entonces la vi. Una mujer sentada en una butaca de cuero, leyendo a media luz. Me miró sin sorpresa. ¿Tú eres Victoria? Asentí. Su rostro era casi idéntico al del retrato. Ella se levantó con gracia. Me esperabas hace años, pero no sabía si vendrías por voluntad propia o como parte del teatro de Rey. Me acerqué, sin respirar. Clara era la hermana de María. Lo supe sin que ella lo dijera. Lo vi en sus ojos.
Tenía la misma forma de mirar con tristeza contenida. Mi hermana dejó algo para ti, dijo. Pero antes, necesito saber, ¿tú quieres justicia o venganza? Me congelé. Era una pregunta peligrosa, pero la respuesta me quemaba la lengua desde hacía días. Ambas. Clara asintió, sin escándalo. Se giró hacia una estantería, presionó un libro grueso y un panel se abrió. Detrás, una caja fuerte digital. Los documentos que hay aquí vinculan a Ray con la muerte de mi hermana. Ella nunca desapareció. Fue asesinada, enterrada en esta misma finca, antes de que la vendieran. Hay informes forenses falsificados y una carta firmada por él, admitiéndolo todo. Mis piernas temblaron. La verdad me golpeó con violencia. Clara me entregó una carpeta cerrada con una cinta negra. Esto lo cambia todo, pero úsalo con inteligencia. Si atacas ahora, él te destruirá primero. Espera, planea. ¿Por qué confiar en mí? Porque tú ya le quitaste el corazón. Ahora quítale el alma. No supe qué decir. Me guardé la carpeta dentro de mi abrigo y regresé a la habitación antes de que Ray notara mi ausencia. Me tumbé en la cama fingiendo dormir. Minutos después, sentí la puerta abrirse. Ray entró en silencio, se desvistió y se metió a su lado. No me tocó. Solo dijo una frase, casi como un susurro en la oscuridad. No confíes en nadie en esta casa, Victoria. Ni siquiera en mí. Quise responder, pero algo dentro de mí se rompió. No por miedo, sino por la certeza de que ya no había marcha atrás. Al amanecer, una sirvienta golpeó la puerta. Traía una nota en la mano. Estaba pálida. Señora Victoria, esto estaba en la entrada. Tomé el papel. Mis ojos se clavaron en la única frase escrita en tinta roja. Él sabe lo de Clara. Nunca antes había sentido ese tipo de escalofrío. No era miedo. Era una certeza sorda que se arrastraba por la piel como un animal invisible. Ray sabía. Doblé la nota con cuidado. La escondí entre las páginas de un libro cualquiera. Y fui directo al baño. Encendí la ducha, pero no entré. Necesitaba tiempo. Espacio. 1 minuto para pensar. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Clara? ¿Alguien más? ¿Y cómo había llegado hasta la puerta de nuestra habitación sin que Ray lo notara? Cuando bajamos a desayunar, Ray estaba distinto. Más cortés, más gentil. Me sirvió café él mismo, algo que nunca había hecho. Sus ojos no eran tiernos, eran peligrosamente atentos. ¿Dormiste bien? ¿Victoria? Sí. Me ayudó el silencio. Asintió. Tomó su taza y bebió despacio, sin dejar de mirarme. Clara no bajó a desayunar. Alguien dijo que había salido temprano. Mi estómago se revolvió. Algo no cuadraba. Necesitaba verla, saber que estaba bien, pero no podía levantar sospechas. Después del desayuno, Ray propuso una caminata por los viñedos con el señor de la Vega. Yo aproveché para fingir una llamada al abogado y escapé hacia la biblioteca. Busqué detrás del panel. La caja seguía allí, cerrada, intacta, pero en el suelo, casi imperceptible, había una mancha, oscura, fresca. Me arrodillé, la toqué. Era sangre. Mi cuerpo entero gritó. Salí corriendo del despacho y bajé al jardín. Busqué entre los empleados. Nadie sabía nada de Clara. Nadie la había visto desde la noche anterior. Volví adentro con el corazón en llamas. Ray aún no había regresado. Revisé la casa entera en busca de ella, pero todo era fachada. Sonrisas, escaleras brillantes, pasillos vacíos. Nadie respondía nada. Cuando Ray regresó, fingí normalidad. Esperé la noche. A las 3 de la madrugada, me levanté sin hacer ruido. Tomé una linterna, el cuaderno y la carpeta que Clara me había dado. Fui directo al garaje. Allí, recordé las palabras de Clara. Fue enterrada aquí, antes de que vendieran la finca. Empujé la puerta trasera. El jardín estaba oscuro, el aire espeso. Caminé hacia el viejo olivo en la esquina. Clara lo había mencionado. Me arrodillé, escarbando con las manos desnudas. La tierra estaba removida. Al segundo intento mis dedos tocaron algo duro. Una tela, un trozo de cuerda. Tuve que morderme los labios para no gritar. La linterna cayó al suelo. Las lágrimas me nublaron la vista. No era un cuerpo. Era una caja, de madera gruesa, húmeda, con la tapa floja. La abrí con las manos temblando. Dentro había una muñeca, un medallón y un sobre con mi nombre. Lo abrí. Victoria, si lees esto, estoy muerta. No fuiste tú quien falló. Fue él. No pares. La verdad está cerca. Sigue el camino. El próximo es tu padre. Mi padre. Ese nombre me explotó en el pecho. No lo había pensado en días. Lo había enterrado, como él me había enterrado al venderme. Pero ahora volvía. Y no por casualidad. Clara no solo conocía mi historia. Había investigado. Sabía lo que mi padre había hecho.
y me estaba dejando una pista, la última de su vida. Salí de allí con la caja en brazos, el rostro cubierto de tierra, el alma hecha trizas. Subí las escaleras sin ruido y me encerré en el baño. Me lavé las manos, la cara, la ropa. Lo hice todo en silencio, como si el sonido pudiera delatarme. Cuando abrí la puerta del baño, Ray estaba ahí, apoyado en el marco, oscuro, callado. ¿Dónde estabas? No respondí. ¿Tú sabes lo que le pasa a la gente que juega con fuego, Victoria? Le sostuve la mirada. Por primera vez, sin miedo. Sí, que arden. Pero tú también puedes arder conmigo. Él entrecerró los ojos, dio un paso hacia mí. Lo detuve con una frase. Mi padre. Lo quiero ver. Quiero hablar con él. Ray frunció el ceño. ¿Por qué? Porque tengo cosas que preguntarle. Él lo pensó. Luego sonrió. No fue una sonrisa cálida. Fue una sentencia. Perfecto, lo verás. Pero no será como imaginas. Volvió a su habitación. Cerró la puerta. El clic del picaporte fue como el de un arma. Me senté en el suelo. Abrí el medallón. Dentro, una foto. Clara y María, en blanco y negro, unidas por una infancia que ya no existía. Las dos me miraban desde otro tiempo. Y sentí que debía hacer justicia por ambas. Una hora después, un mensaje llegó a mi teléfono. Sin remitente. Tu padre está en Madrid. Él también tiene cuentas pendientes. Te está esperando. La primera vez que lo vi después de todo, no lo reconocí de inmediato. Estaba sentado en una cafetería antigua en el barrio de Salamanca, con la espalda encorvada y las manos temblorosas, como si el tiempo lo hubiera devorado por dentro. Llevaba la misma chaqueta de cuero marrón que usaba cuando me acompañaba al colegio, años atrás, pero ahora le colgaba del cuerpo como si ya no le perteneciera. Lo observé desde la acera, invisible. Me preguntaba si él sabría que lo había buscado, que ahora era yo quien tenía el poder. Ray había cumplido su palabra. Me permitió venir sola, con la condición de que regresara en 48 horas. No me importó. Si todo salía como planeaba, no volvería jamás. Entré al café con paso firme. Me senté frente a él sin decir nada. Levantó la vista y me miró, confuso primero, y luego culpable. Esa expresión fue todo lo que necesitaba. Victoria, susurró como si no supiera si debía decir mi nombre. ¿Me esperabas? Asintió con un leve movimiento de cabeza. No sabía si tendrías el coraje, y yo no sabía si aún podrías mirarme a los ojos. El silencio entre nosotros pesaba toneladas. Pedí un café, solo para tener algo que hacer con las manos. ¿Por qué me vendiste?, pregunté al fin. Sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró. No lo entiendes. No fue por maldad. Fue por desesperación. ¿Desesperación? Me entregaste como si fuera una cabra en el matadero. Ray me amenazó. Yo debía dinero. Mucho. Él lo sabía. Me ofreció un trato. Me dijo que te cuidaría, que te daría una vida mejor. ¿Y tú le creíste? Yo no tenía elección. Sí, sí la tenías. Podías haberme dejado libre. Podías haberte entregado tú. Pero elegiste salvarte. Bajó la mirada. Me di cuenta de que estaba derrotado antes de que yo llegara. ¿Tu madre?, dijo de pronto. Ella sabía. Lo supo todo antes de morir. Me lo dijo. Algún día nuestra hija sabrá la verdad. Y ese día no vas a poder esconderte. Me congelé. ¿Mi madre? Tenía contacto con la esposa de Ray. Eran amigas, muy cercanas. Se conocieron en un retiro en Málaga. Las dos compartían el mismo miedo, los mismos hombres. El café me supo a metal. ¿Y qué pasó? Tu madre murió en circunstancias extrañas. Oficialmente fue un accidente, pero ahora creo que no fue así. El mundo giraba. Sentí que el aire del lugar se volvía más espeso. ¿Ray tuvo algo que ver? No respondió. No hizo falta. El silencio era confirmación suficiente. Entonces, ¿me entregaste al asesino de mi madre? Mis palabras lo atravesaron como cuchillos. Cerró los ojos. Cuando los abrió me extendió un sobre. Sus manos temblaban. Esto lo dejó tu madre. Para ti. Nunca tuve el valor de dártelo. Tomé el sobre. Estaba sellado con cera roja. Lo abrí con manos torpes. Dentro, una carta escrita con tinta azul. Era su letra. Mi querida Victoria, si algún día estás leyendo esto, es porque he fallado en protegerte. Perdona a tu padre, si puedes. Ama con cuidado. Confía en ti más que en nadie. Y nunca olvides que eres más fuerte de lo que piensas. No naciste para obedecer. Naciste para cambiarlo todo. Sentí un nudo en la garganta. Cerré los ojos. Mi madre estaba muerta, pero sus palabras me sostenían, como un ancla. No mereces mi perdón, le dije al hombre frente a mí, pero yo sí merezco mi libertad, y no pienso perderla. Me levanté. Él intentó decir algo más, pero lo ignoré. Dejé el café, dejé la silla, lo dejé a él. Aferrada a esa carta, regresé al hotel. Allí,
Abrí el ordenador y envié los documentos de Clara a un contacto legal de derechos humanos en Barcelona. Con nombre falso. Con protección. La cuenta atrás había comenzado. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje. De Ray. Sé que fuiste a verlo. Y sé lo que tienes. Pero no te preocupes. Ya no importa. Algo más grande viene en camino. Lo leí varias veces. Lo sentí como una amenaza disfrazada. Pero algo más me inquietaba. Al día siguiente, el noticiero abría con una frase escalofriante. Empresario poderoso de Madrid es investigado por la desaparición de 3 mujeres en Sevilla. Posibles vínculos con corrupción política. Ray. Las fichas finalmente se movían. Volver a la mansión fue como entrar en la boca de un lobo que ya sabía que lo habías apuñalado. Ray me recibió en la entrada. Llevaba un traje negro, sin corbata, como si quisiera recordarme que aún era dueño de algo, aunque fuera de su propia sombra. Me besó en la mejilla, frío, y me susurró. «Has estado ocupada, ¿verdad?» No respondí. Solo asentí como si no entendiera a qué se refería. Dentro de la casa todo estaba igual, pero distinto. Esteban me lanzó una mirada de advertencia desde el pasillo. Las gemelas y la pelirroja no estaban, ni rastro de ellas, como si hubieran desaparecido de la noche a la mañana. Ray me guió hasta el salón principal. Miguel estaba sentado en el sofá, con el rostro tenso, los dedos apretando su consola con fuerza. «¿Qué pasa?», pregunté, intentando sonar neutra. Ray se sentó frente a nosotros. Cruzó las piernas con elegancia. «La policía vendrá a hablar conmigo. Es rutina. Alguien me ha vinculado con las desapariciones de 3 mujeres. Qué curioso, ¿no?» Mi garganta se cerró. «¿Y por qué lo consideras curioso?» «Porque todo esto sucede justo cuando mi mujer decide convertirse en heroína silenciosa. Casi parece una historia escrita a propósito». No le contesté. Miguel nos observaba, en silencio. Sabía que algo se estaba desmoronando. Y lo peor era que ni siquiera sabía qué exactamente. «Victoria», continuó Ray con una sonrisa cortante, «tú te has movido como una reina en un tablero que no conocías. Y debo reconocerlo, eres lista. Pero te olvidaste de algo». Se inclinó hacia mí, sus ojos como cuchillas. «Yo no pierdo». Lo miré fijamente, sin pestañear. «Todavía no hemos llegado al final». Se rió. Se levantó. Caminó hacia Miguel y le revolvió el pelo con una ternura falsa. «Sube, hijo. Necesito hablar con Victoria a solas». El niño me miró. Sus ojos pedían algo que no podía decir. Lo abracé antes de que subiera. Temblaba, igual que yo. Cuando estuvimos solos, Ray sacó una carpeta. La dejó sobre la mesa. Dentro, reconocí algunas de las fotos que yo misma había escaneado en Sevilla. «No fuiste la única que guardó copias. ¿Creíste eso? No me importa lo que tengas tú. Me importa lo que tengo yo. Y no estás preparado para lo que viene». Se acercó. Se agachó frente a mí. Sus ojos oscuros, su voz, un veneno suave. «Si me haces caer, no caeré solo. Llevaré contigo a tu padre, al juez que firmó tu custodia, al notario que certificó tu contrato, y a todos los que firmaron tus papeles. ¿Lo entiendes? No eres intocable, Victoria. Solo eres útil, por ahora». No me moví, no lloré, solo respondí con voz firme. «Entonces úsame, mientras puedas. Pero recuerda una cosa, las herramientas también cortan». Ray se alejó, riendo, pero su risa ya no tenía fuerza. Era una risa hueca, asustada. Esa noche, me encerré en el despacho. Esteban me trajo una copa de vino y me dejó un sobre bajo la servilleta. Lo abrí cuando estuve sola. Dentro, había una hoja simple, manuscrita. Las gemelas y la pelirroja se fueron. Una fue vista en la frontera, las otras, silenciadas. Mi estómago se revolvió. Las piezas caían como dominós. Ray estaba limpiando su rastro. No se conformaba con manipular. Estaba borrando a quienes sabían demasiado. Me levanté, salí al balcón, respiré el aire frío de la madrugada, y en ese momento lo supe. Yo era la siguiente. Al día siguiente, fingí estar enferma. Permanecí en la habitación todo el día. Preparé una mochila con lo esencial. Escondí un disco duro con las pruebas más fuertes y redacté una carta para Miguel. En ella, le contaba que lo amaba, que lo protegería, aunque tuviera que irme. Entonces, a las 8 en punto, escuché el estruendo. Una explosión. Las ventanas vibraron. Gritos. Alarmas. Corrí hacia la puerta. Esteban me detuvo en el pasillo. «Ha sido el garaje. El coche que Ray usaba siempre». «¿Ray está?» «No. No iba en él. Pero alguien sí. Un hombre. Aún no sabemos quién». Mi piel se erizó. ¿Un mensaje? ¿Un error? Subí corriendo a ver a Miguel. Estaba bien. Asustado. Lo abracé con fuerza. «Todo va a cambiar», le susurré. «Te lo prometo». Él solo dijo una palabra. «¿Cuándo?» Y entonces, como respuesta al universo, mi móvil vibró.
un mensaje. Clara tenía más. Y hay alguien más dispuesto a hablar. Una mujer. Testigo de todo. Está en Granada. El juego aún no había terminado. Granada. La ciudad donde todo lo oculto parece esconderse a plena vista. Llegué de madrugada. Sola. Con una maleta pequeña y la carta de Clara doblada dentro de mi abrigo. No le dije a nadie que venía. Ni siquiera a Esteban. No podía arriesgarme. Ray ya había demostrado de lo que era capaz. No mataba con las manos, pero sabía perfectamente a quién llamar para ensuciarse por él. El contacto me citó en una casa antigua en el Albaicín, con vista directa a la Alhambra. Toqué 3 veces. Una mujer delgada, con el cabello recogido en un moño gris y gafas redondas, abrió la puerta. Me observó sin hablar. Luego se hizo a un lado y me dejó pasar. «Te pareces a tu madre», dijo. Sentí que me congelaba. «¿La conociste?» Viví con ella durante casi 1 año. Éramos amigas, de las que ya no se ven, esas que comparten secretos y miedo en partes iguales. Nos sentamos frente a una chimenea apagada. La mujer se llamaba Lucía Navarro. Encendió un cigarro y me pasó una carpeta. «No tengo mucho tiempo». «Tampoco tú». Esto es lo que ella reunió. Documentos, fotografías, transcripciones de conversaciones, cartas de otras mujeres que también fueron manipuladas o usadas por Ray y su círculo. La mayoría ya están muertas. O escondidas. ¿Y tú? Yo sobreviví porque desaparecí antes de que él supiera que yo sabía. Cambié mi nombre. Esta casa no está a mi nombre. Nada lo está. Miré los papeles. Había nombres, fechas, cuentas, pero también imágenes. Una de ellas me dejó paralizada. Era Ray, de joven, con mi madre. ¿No puede ser? Sí, Lucía confirmó. Antes de conocer a su esposa, Ray estuvo con tu madre. Era su primer objetivo, su primer proyecto. Pero ella se escapó, y entonces juró que si no podía tenerla a ella, tendría lo que más le doliera. Mis manos temblaron, me quedé sin palabras. No me vendieron por deudas, me entregaron como una forma de venganza, una venganza de amor torcido. Entonces todo esto fue personal. Desde el principio, él no quería una esposa, quería una victoria, y tú eras su trofeo, pero ahora eres su final. Lucía se levantó, me puso la mano en el hombro. Tengo miedo por ti, Victoria. Él no se va a rendir, pero ya no estás sola. Le di las gracias y salí con la carpeta apretada contra el pecho. Caminé por las calles de piedra con los pies firmes. Ya no era la misma. Había algo en mí que se había roto, pero también algo que había despertado. Esa noche volví a Madrid. Fui directamente a casa de una periodista que había investigado casos de corrupción en políticos poderosos. Le entregué copias de todo. No me creyó al principio, hasta que vio el nombre de Ray, el del juez que firmó mi contrato, y el de un ministro actual. Sus ojos se agrandaron. Si esto es real, es la historia del año. Es más que una historia, le dije. Es la verdad de mujeres que murieron en silencio. Ella me prometió publicar, pero con cautela. Era un monstruo grande, y necesitábamos ser precisos. Regresé a la mansión con la decisión ya tomada. Esa sería mi última noche allí. Miguel dormía. Lo observé desde el umbral de la puerta. Su respiración era tranquila. Lo amaba como si fuera mío, y lo era, en todos los sentidos que importaban. Porque yo lo había cuidado, lo había protegido, lo había querido incluso cuando nadie más lo hacía. Guardé una carta para él, una promesa de volver, una promesa de no desaparecer como todas las otras mujeres de su vida. Empaqué lo justo y me preparé para salir. Pero antes de llegar a la puerta principal, Ray me esperaba en el pasillo, solo, con la mirada fija. ¿Te vas? Sí. ¿A dónde? A donde tú no puedes alcanzarme. Él se acercó lentamente. Su rostro estaba deformado por el odio. Te advertí, Victoria. Te di todo. Te abrí las puertas de mi vida. Y me pagas con traición. Tú no me diste nada. Solo disfrazaste tu crueldad con trajes caros y sonrisas vacías. Pero yo aprendí a ver en la oscuridad. Él alzó la mano. Pero esta vez, fui yo quien no se movió. Hazlo, le dije. Pégame. Termina de destruir lo que te queda. Pero no lo hizo. Me observó por un segundo más. Y luego sonrió. No hace falta. Mañana por la mañana tú no serás nadie. La policía, la prensa, todo es ruido. Pero yo sigo siendo ley. Me giré, caminé hacia la puerta, pero antes de salir me detuve. ¿Sabes qué es lo peor de ti, Ray? Que tu hijo va a crecer sabiendo quién eras, y esa será tu verdadera condena. Cerré la puerta detrás de mí. Horas después, el país despertó con titulares ardiendo. Magnate español investigado por red de encubrimientos, contratos ilegales y desapariciones de mujeres. Ministro implicado, escándalo en Madrid. Y Ray se había esfumado. 3 semanas después, nadie sabía dónde estaba Ray.
La prensa lo llamaba el fantasma de Madrid. Se hablaba de Paraguay, de cuentas offshore, de un yate varado en Malta, incluso de una muerte encubierta. Pero yo sabía que él seguía vivo. Lo sentía. Un animal herido no desaparece, se esconde, se lame las heridas, espera el momento de atacar. Yo, en cambio, había dejado de esconderme. Con ayuda de la periodista y de un equipo de abogados jóvenes y hambrientos por justicia, transformé cada pedazo de evidencia que tenía en denuncias públicas. Los documentos de Clara, las cartas de mi madre, los testimonios de Lucía. Todo estaba organizado, digitalizado, listo para presentarse en tribunales nacionales e internacionales si era necesario. La mansión fue embargada, los bienes de Ray, congelados, los jueces que lo habían protegido durante años, expuestos. Era como ver un castillo derrumbarse, piedra por piedra. Pero no era suficiente. Miguel, él era mi razón, mi urgencia. Había sido apartado temporalmente bajo custodia estatal, mientras todo se resolvía. Estaba en una casa de acogida, rodeado de psicólogos que lo trataban como a una víctima silenciosa. Lo visité cada día permitido. Nunca preguntaba por Ray. Solo me preguntaba cuándo íbamos a volver a casa, y cada vez le respondía con lo mismo. Cuando lo construyamos juntos. Un mes después, abrí las puertas de un nuevo espacio. En el mismo solar donde antes se alzaba una antigua propiedad de Ray, fundé la Casa María Clara, un centro de atención y recuperación para mujeres víctimas de violencia psicológica, manipulación institucional y explotación emocional. Conseguí apoyo de asociaciones feministas, fondos de donantes privados y, sobre todo, de otras mujeres que habían sufrido historias como la mía. Algunas venían del norte, otras de pueblos pequeños donde nunca se escuchaba a nadie. Mi historia ya no era solo mía. En una de esas mañanas grises, mientras organizaba una charla sobre autoestima con adolescentes, recibí una llamada anónima. Victoria. Su voz era ronca, demasiado tranquila para ser casual. ¿Ray? No me olvidaste. No, Ray. Te convertiste en mi mapa. Y yo, en tu espejo. Te voy a recuperar. No, porque ya no tienes dónde volver. Y yo ya no soy la mujer que podías comprar. Colgó. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de adrenalina. Él seguía vivo, lo sabía, y quizás intentaría volver. Pero ahora ya no me importaba. 2 semanas después, el juicio se abrió. El Estado, presionado por la opinión pública y el peso de la evidencia, citó a más de 20 personas implicadas en los negocios y delitos de Ray. Aún sin su presencia, el juicio seguía. El fiscal lo calificó como un ejemplo de que el silencio, cuando se rompe, tiene fuerza de terremoto. Fui llamada a testificar. Me paré frente a la sala. Recordé el suelo de mármol frío de la mansión, los pasillos oscuros, las noches en vela, las amenazas, las cicatrices invisibles. Y hablé. Conté todo. No como víctima, sino como testigo, como constructora de mi propia historia. El día siguiente, mientras salía del juzgado, vi a Miguel esperándome. ¿Podemos ir a casa?, preguntó, con esa voz que aún arrastraba miedo. Lo abracé, esta vez sin contener las lágrimas. Sí, ahora sí podemos. Lo llevé a la Casa María Clara. Le mostré su nueva habitación, su espacio, nuestra cocina. Le preparé tortilla y leche caliente. Se durmió esa noche con el brazo cruzado sobre mi cintura, respirando tranquilo. Yo no dormí. Me quedé observando la ventana. Afuera, una figura parecía observar la casa desde la calle, entre sombras. No podía ver su rostro, pero supe que era él, y por primera vez no sentí miedo. Sentí lástima. Una semana después, la Interpol emitió una orden internacional de arresto contra Ray. Su nombre apareció en todos los portales, sus fotos, sus delitos. El último imperio de hielo había caído, y yo estaba viva. A veces, cuando cierro los ojos al dormir, todavía escucho su voz, no por nostalgia, sino como un eco lejano de la guerra que sobreviví. No sé exactamente cuándo me convertí en otra. Supongo que no fue un momento, fue un proceso, doloroso, lento, pero firme, como una estatua que emerge del mármol a fuerza de golpes. Hoy, han pasado 9 meses desde que Ray desapareció por última vez. La Casa María Clara sigue en pie, más viva que nunca. Cada semana llegan mujeres nuevas. Algunas cargan cicatrices físicas, otras no hablan por días, pero todas encuentran algo allí, silencio que consuela, miradas que entienden, voz propia. Yo me volví parte del mobiliario, organizo las tareas, superviso a los voluntarios, escribo artículos sobre violencia emocional y poder estructural. A veces doy charlas, a veces solo escucho. Es ahí donde más aprendo. Miguel vive conmigo legalmente. El juez,
Tras las investigaciones y testimonios, me otorgó su custodia. Ray perdió todos los derechos sobre él. Fue declarado prófugo con peligrosidad psicológica. Miguel ahora ríe. Va al colegio. Tiene pesadillas a veces, sí, pero ya no pregunta por su padre. Me llama mamá, no porque yo lo pidiera, porque un día lo sintió así. Y yo también. Una tarde de octubre, recibí un paquete sin remitente. Dentro, había una fotografía, antigua, mi madre con Clara y María, sonriendo en una playa. Detrás, escrito a mano: nosotras sobrevivimos en ti. Lloré. No por tristeza, por honor, porque me sentí, finalmente, parte de algo más grande. Un linaje de mujeres que no se rindieron, que aunque fueran silenciadas, dejaron migas de pan para que yo pudiera encontrar el camino. ¿Y los otros? Esteban, el mayordomo, se retiró después del juicio. Me dejó una nota. Gracias por devolverme la dignidad que había enterrado bajo mi silencio. Vive ahora en un pueblo pequeño en Galicia. Nos escribimos cada Navidad. Lucía Navarro, la testigo oculta de Granada, desapareció poco después de entregar los documentos. Me dijeron que se fue a América del Sur, que trabaja como traductora en una ONG. No necesita aplausos, solo libertad. Las gemelas y la pelirroja. Una de las gemelas testificó contra Rey y entró en un programa de protección. La otra murió en circunstancias sospechosas en Lisboa. La pelirroja abrió un salón de belleza en Málaga. Cambió de nombre. Dice que quiere empezar de cero. Espero que lo logre. El padre que me vendió cumple condena por fraude, falsificación de documentos y complicidad. Está en una prisión de baja seguridad. Me escribió una carta pidiéndome perdón. No la abrí. No por odio, por paz. Ray fue capturado hace 2 meses en Marruecos. Viajaba con pasaporte falso y una identidad nueva. Lo extraditaron a España. El juicio comienza en 3 semanas. No lo veré. No pienso presentarme. Lo que él representa ya no me pertenece. Hoy, mientras escribo estas líneas, Miguel juega en el jardín. Tiene barro en la ropa y una hoja pegada al pelo. Me mira y grita: «Mamá, mira qué castillo hice». Yo sonrío, porque sí, es un castillo. Pero no de piedra fría. Es de tierra, de vida, de raíces. Es el más fuerte que he visto, le digo. Y lo es. Como nosotros, como yo.